Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, espero que hayáis tenido unas buenas vacaciones de Semana Santa dentro de lo que nos dejan, que tampoco es mucho, pero bueno. Espero que hayáis podido descansar, que hayáis aprovechado para hacer cosas que os gustan y que vengáis con mucha energía para la nueva sesión del taller. ¿Estamos? Venga, vamos a ello. Para aquellos que anden todavía un poco despistados, estamos en el taller de psicología. Estamos viendo distintos contenidos y los vamos intercalando además sobre bienestar y felicidad, gestión emocional y sobre memoria. Hoy vamos a retomar de nuevo el tema de la inteligencia emocional. ¿Recordáis dónde nos habíamos quedado? Bueno, pues antes de empezar, ¿qué tal los ejercicios? ¿Los estáis haciendo? ¿Alguien ha intentado el reto de los 9 puntos? ¿Y ha llegado a cuántas líneas? ¿Cuántas líneas habéis llegado? ¿5? ¿Alguien ha conseguido 4? ¿Y si ya alguien se ha quedado en 3? Eso ya es que ha conseguido el reto. Bueno, lo vemos el próximo día, ¿vale? Vamos a seguir con la gestión emocional, como decíamos. Vamos a hacer algo de memoria. ¿Recordáis que habíamos visto que las emociones podíamos gestionar tanto nuestras propias emociones como las de los demás? No gestionar las emociones de los demás, sino hacer un afrontamiento adecuado de las emociones de los otros, que implica tanto sentir empatía por las emociones de los otros, como manejar con habilidades sociales lo que las otras personas pueden estar sintiendo y lo que nos están expresando. Lo primero que habíamos visto eran cómo manejar nuestras propias emociones. Habíamos visto ejercicios de autoconciencia. ¿Os acordáis? Si yo fuera un animal, ¿cuál sería? Y si fuera un árbol, ¿cuál sería? ¿No? Y pensar en aquellas cosas que hacen que me cabree, aquellas cosas que hacen que me ponga triste. Bien, pues eso eran ejercicios de autoconciencia, ¿no? Para conocernos mejor. Después también empezamos a ver lo que es la autorregulación. Regular lo que hacemos con nuestras propias emociones. Y habíamos visto que eso significaba que podíamos hacer 3 cosas. Por un lado, podemos controlar nuestro entorno, que básicamente consiste en no meternos en aquellas situaciones en las que sabemos que normalmente salimos mal parados o nuestras emociones se desbocan, ¿no? Si hay ciertos temas que sabemos que al tocarlos pues nos disparamos, a lo mejor es una buena opción directamente no hablar de ciertos temas con determinadas personas con las que sé que al final termino enganchándome. Pero no siempre se puede controlar el ambiente, ¿no? Y más interesante es todavía controlar nuestro propio pensamiento. Esa era la siguiente estrategia que estuvimos viendo, cómo podemos controlar esos pensamientos automáticos que se nos vienen a la mente de modo fugaz, rápida pero repetitiva, y que muchas veces están cargados de sesgos, ¿no? De irracionalidad. Estuvimos viendo cómo podemos convertir esas ideas irracionales en pensamientos más realistas. Bueno, pues ahora le tocaría el turno a cómo manejar nuestro propio comportamiento cuando tenemos una emoción que nos está embargando, ¿no? Bien, pues para modificar nuestra conducta, lo primero que tenemos que saber es cuál es nuestra conducta, qué es lo que vamos a modificar, ¿no? Y está bien conocer la conducta de uno, pero es mejor aún saber cómo funcionamos en general las personas, ¿no? Y tenemos herramientas que nos ayudan. Hay un gráfico que a mí me gusta mucho, especialmente, porque creo que se ve muy bien ante un conflicto cómo podemos reaccionar las personas, ¿no? Y en base a qué reaccionamos de una forma o reaccionamos de otra. Eso va a depender de 2 cosas fundamentalmente. La primera es la meta. ¿Hasta qué punto a mí me importa más o me importa menos aquello por lo que me estoy peleando? O aquello por lo que he entrado en conflicto. Y la segunda es la relación.
hasta qué punto me importa más o menos la persona con la que entro en conflicto. Cuando combinamos esas dos dimensiones, pues tenemos 4 opciones distintas, 4 tendencias de acción más o menos universales. Después es verdad que cada persona tiene su estilo. Y hay personas que tienden a saltar a la yugular a la mínima de cambio, y hay personas que, al contrario, ante un conflicto, lo que hacen es evitarlo a toda costa. Y después tenemos gente que, bueno, le gusta, se le da bien, y lo que hacen cuando hay una pelea, aunque no tenga nada que ver con ellos, se meten en medio para ver cómo pueden mediar de alguna forma, ¿no?, entre esas dos personas. Cada persona tenemos nuestro estilo, eso es inevitable. Pero hay reglas que son universales y que van a estar presentes en todas las personas. Entonces, por regla general, si a mí ni me importa la meta, ni me importa la relación, lo más probable es que yo huya. Por ejemplo, voy andando por la calle, de repente veo una cola, la gente está haciendo cola, ¿vale? Dejan su metro correspondiente de distancia, pero están haciendo cola. No sé si es que están repartiendo algo. Bueno, me acerco. Los seres humanos somos así, somos curiosos, y basta que haya 2 personas en una cola para que nosotros nos pongamos la tercera, ¿no? Y en esto que me voy acercando, y tal como llego, hay otra persona totalmente desconocida para mí que se me cuela. ¿Qué pensáis que haré yo? Bueno, es verdad, hay gente que tiende a callarse siempre, pase lo que pase, hay gente que tiende a saltar siempre, pero lo más probable es que, si esta persona no la conozco de nada, absolutamente de nada, no me importa la relación con ella, y lo que está en juego es, pues ni siquiera sé lo que es, o sea que no me importa, lo más probable que es, pues que yo diga, mira, me voy, paso de estar aquí perdiendo el tiempo y no me voy a pelear ahora tampoco con nadie, y abandone la cola y me vaya. Estamos hablando de que la meta no me importa. Puede darse caso de que yo me sienta muy ofendida en una cola cuando alguien intenta colarse. Entonces ahí lo que está en juego no es el objeto que quiero comprar o que quiero coger cuando termine la cola. No, ahí lo que está en juego es mi amor propio. Y eso es importante para la mayoría de las personas. Si yo interpreto que alguien que se cuela es alguien que se está metiendo conmigo, que no me está guardando el suficiente respeto, para mí eso es muy importante, pues seguramente no huiré, haré otra cosa. Pero estamos en este primer escenario. No me importa la relación con esa persona y tampoco me importa el motivo del conflicto. Pues lo más probable es directamente que me vaya. Después también tenemos otra opción, que es, la meta no me importa, pero sí me importa la relación con esa persona, porque no es una persona desconocida, es alguien a quien aprecio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué solemos hacer la mayoría de nosotros cuando nos peleamos por una tontería con alguien que nos importa? Pues de alguna u otra forma cedemos. Porque, bueno, por esa tontería no vamos a estar mal, ¿no? Tú y yo. Eso es lo que tendemos a hacer. Sin embargo, ¿qué sucede cuando la relación no me importa y el objetivo por el que me estoy peleando sí me importa? A lo mejor estoy en esa cola porque lo que quiero es comprar pan. Y yo no me voy a ir a casa sin comprar pan. Y además, seguramente se está acabando, y si se me cuelan, pues me voy a quedar sin pan. Pues ahí seguramente, si no conozco a la persona, no voy a tener el más mínimo problema en atacar y decir, ¿sabe usted que había aquí una cola? ¿Sabe usted que se tiene que poner detrás mía? Cada uno a su estilo, ¿no? Pero es probable que algo digamos. Y después tenemos la última opción, que es cuando me importa mi objetivo, pero es que también me importa la relación con la persona. Esta realmente es, digamos que es donde está el quid de la cuestión o la madre del cordero. La mayoría de las discusiones, de los conflictos que tenemos con las personas que nos importan, tenemos muchos conflictos por tonterías en los que cedemos continuamente,
todos de una u otra forma vamos cediendo por no llegar a enfrentamientos mayores con gente que nos importa, pero también tenemos enfrentamientos con cosas que realmente sí nos importan. Y esos son los conflictos que se enconan. Esos son los conflictos irresolubles y en los que sí o sí hay que ponerse de acuerdo para llegar a una solución. Porque aquí nos estamos jugando mucho. Pues ahora que ya sabemos cuál es la tendencia universal de acción de las personas cuando hay un enfrentamiento, vamos a intentar tomar un poco de control sobre nuestra propia tendencia. Sí, nosotros estamos sometidos, al igual que el resto, a las mismas tendencias, a los mismos impulsos, pero vamos a ver qué podemos hacer con ellos, ¿no? La primera consigna sería no reaccionar, no precipitarnos. Parece sencillo, pero a la vez es difícil. ¿Pero qué vamos a conseguir con esto? Me imagino que a estas alturas todo el mundo habrá escuchado, y además muchas veces, lo de contar hasta 10. Cuando tenemos un estallido de cólera, de enfado normalmente, ¿no? Lo primero que se nos viene a la cabeza es, bueno, espérate, contrólate, cuenta hasta 10. Y contar hasta 10, que es ni más ni menos, pues algo que nos mantiene el tiempo suficiente sin reaccionar. ¿Para qué? Porque si reaccionamos con la reacción automática que nos pide la emoción, vamos a caer o bien en el ataque, vale, normalmente no vamos estrangulando a las personas con las que nos peleamos, como aquí Homer Simpson, pero a lo mejor sí atacamos verbalmente, o a lo mejor atacamos con nuestro silencio o con un desplante. También podemos tener la tentación de ceder rápidamente ante el miedo a que la relación con la otra persona se deteriore, ante que la otra persona se enfade o se moleste. Bueno, pues rápidamente cedo. Bueno, a lo mejor tenemos que parar un poco, ¿no? O directamente me voy, como cuando me voy de la cola en el ejemplo, ¿no? Entonces lo primero sería, ante la primera reacción, cuando tenemos ese subidón de adrenalina en nuestro cuerpo, no reaccionar, esperar un poco y, si es posible, respirar profundamente, que nos va a ayudar a relajarnos. Eso nos va a ayudar también a tomar distancia. Y con un poquito de distancia, de perspectiva y con nuestro corazón más pausado, vamos a ganar tiempo y vamos a ganar también en frialdad. Y eso nos va a ayudar a pensar si realmente nos compensa atacar a esa persona, que para nosotros a lo mejor es importante, o ceder. A lo mejor, bueno, ¿y qué pasa si no cedo ahora, no? Vamos a seguir avanzando. ¿Qué hacemos cuando el que tiene el enfado no soy yo? Es el otro. Y para esto nos va a servir conocer cómo funciona la ira. Vamos a ver lo que es la curva de la hostilidad, ¿no? Esta es una representación gráfica muy esquemática de lo que le sucede a una persona cuando se dispara en ella la ira y qué es lo que pasa según la intervención que pueda tener la persona que tiene enfrente. Vamos a partir de un nivel racional, que es donde nos movemos la mayoría de las personas, la mayor parte del tiempo, en el que, bueno, podemos hablar, podemos manifestar nuestra opinión y en un momento dado podemos tener una dialéctica con otra persona que opina de forma diferente, pero podemos argumentar, escuchar sus argumentos y establecer un diálogo más o menos constructivo, pero hablar con esa persona sin que nos alteremos, ¿no? Pero en determinados momentos, si recordáis lo que estuvimos viendo cuando hablábamos de las emociones, cómo eran, cómo funcionaban, pues hay un desencadenante, algo que por lo que sea hace que prende la chispa de la ira en la otra persona, que se ha sentido muy ofendida o muy atacada, a lo mejor por un comentario que yo he dicho, y en ese momento se dispara
se le acelera el corazón, se le tensan los músculos, se pone rojo. Bueno, podemos ver que está visiblemente enfadado y enojado. Y si en ese momento que nos damos cuenta que la persona ha pasado de un nivel racional a ese nivel de activación emocional, de enfado, si lo que decimos es, bueno, tranquilízate, que no te he dicho nada, ¿qué conseguimos? Pues lo que conseguimos es que la otra persona todavía se enfade más. A mí no me digas que me tranquilice, que yo estoy muy tranquilo. ¿Y eso por qué ha sucedido? Pues ha sucedido primero porque normalmente no nos gusta que nos digan que no estamos tranquilos. Eso es una tendencia también bastante universal. Pero aparte es porque nos han interrumpido el momento de activación emocional. Es decir, no hemos dejado que es la emoción que hemos visto que es muy breve y tiene una función muy concreta para llevar a la acción a la persona sin que piense. Si en ese momento nosotros la interrumpimos, lo que hacemos es reactivarla. Lejos de aplacarla, lo que hacemos es ponemos otra vez el contador a cero. Y la persona se enciende más, porque se acaba de volver a enfadar. Y si intervenimos de nuevo, antes de que termine, pues ¿qué es lo que hacemos? Enfadarla más todavía. Porque vamos reactivando y es como si le dijéramos a su organismo, ponte de nuevo, enfádate de nuevo, enfádate de nuevo, enfádate de nuevo. No dejamos que esa emoción cumpla su función, la función por la que está ahí. En cambio, si lo que hacemos es directamente dejemos que la persona que esté enfadada muestre y exprese su enfado y la dejamos que hable, la emoción va a llegar a su objetivo, que es, bueno, he hecho que esta persona pase a la acción, que diga todo lo que se le pasa por la cabeza y ya se queda más desahogada. Pues a partir de ese momento, la emoción va a tender a enlentecerse y a enfriarse. Y ese es el momento perfecto para que nosotros le digamos algo. Pero primero tiene que haber pasado por la activación y tiene que haberse quedado tranquila la persona de que ha dicho lo que tenía que decir. Si la interrumpimos antes, lo que vamos a hacer es que se acumulen los agravios. Nosotros dejamos que se explaye, que diga lo que se le pase por la cabeza. Seguramente se arrepentirá de mucho de lo que diga, sobre todo si la relación con nosotros es buena o es importante. Pero bueno, dejamos que lo diga, que se desahogue. Y cuando ya la persona ha dicho lo que tenía que decir y se nos queda mirando como diciendo, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Pues es el mejor momento para actuar. Ya a partir de aquí se va a ir enfriando sola, a no ser que nosotros volvamos a decir algo muy similar a lo que dijimos antes y se active de nuevo todo el proceso. Pero únicamente dejando que la persona que está enfadada pueda expresar su enfado sin interrumpirla, sin intentar calmarla, ¿no? Ya se va a calmar sola, no hace falta que nadie la calme. Vamos a conseguir nuestro objetivo de manera mucho más rápida e indolora. Bueno, pues esto es importante tenerlo en mente, sobre todo la próxima vez que veamos a una persona muy enfadada delante nuestra. No enfrentarnos con ella en ese momento. Hay que dejar que suelte lo que tiene por la boca, que suelte ese pensamiento o que se desahogue de alguna forma. Estamos hablando de segundos, minutos, todo lo más no va a durar más. Y en ese momento que ya se ha desahogado, que esa ira ya ha llegado a su punto máximo, va a empezar a bajar por sí sola. Y ya cuando empieza a bajar, entonces ahora es mi turno. Y ahora te digo yo lo que yo creo. ¿Vale? Bien, vamos a ver algo de empatía. Muy rápidamente. La empatía, ¿qué es lo que es? Supongo que todo el mundo está familiarizado con este término porque también es muy famoso, ¿no? Y vamos, no le falta razón porque es muy importante. La empatía es la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Parece fácil. Hay una expresión muy usual en América y la verdad es que cada vez se está entendiendo más y ya también es bastante habitual escucharla por aquí, que es ponte en mis zapatos. Ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no?
Y yo creo que es una expresión fantástica porque es muy gráfica. Hace referencia a la necesidad de empatizar con la otra persona. Y para eso, como vemos, vamos a necesitar algo más que mirarla. No basta con que miremos a la otra persona y con que veamos que le cuesta andar. No. Tenemos que ponernos sus zapatos. Da igual cómo nos queden a nosotros. A lo mejor son zapatos pequeños o son zapatos grandes para nosotros. Pero es que no estamos hablando de lo que nos sucede a nosotros. Estamos hablando de lo que está sintiendo la otra persona. Y para eso tenemos que poner los zapatos de esa persona. Y da igual cómo nos queden, son los suyos. Y con esos tenemos que andar. Y andar el camino que está haciendo la otra persona. Y a lo mejor así ya vamos a acercarnos más a lo que le está sucediendo a esa persona y a lo que esa persona siente. Porque no es necesario para empatizar con alguien sentir exactamente lo que la otra persona siente. No hace falta. Pero sí es muy necesario comprender a la otra persona. Eso sí es necesario. Para eso vamos a hacerlo en un proceso, ¿no? En un proceso que se puede dar más o menos simultáneamente, pero necesitamos 3 pasos. Y para que podamos tener empatía hacia alguien tenemos que haber recorrido esos 3 pasos. Si no, nos vamos a quedar en la mitad. No nos vamos a poner en los zapatos de otra persona. Lo primero es identificar lo que la otra persona siente. Tenemos que saber si ese gesto que tiene la persona de enfrente es un gesto de tristeza o de cansancio, de aburrimiento. Tenemos que saber interpretar su comunicación no verbal y también lo que nos está diciendo nos da pistas para saber lo que siente. Pero no nos vamos a quedar ahí. No nos vamos a quedar en lo que siente. Tenemos también que ponernos en su lugar para ver las cosas como esa persona las ve. No desde nuestro puesto, sino desde el lugar que tiene ella. Y si no podemos conocer exactamente cuál es su percepción de las cosas, tenemos que imaginar cuál podría ser la percepción que tiene. ¿Cómo se siente un niño de 5 años cuando le dicen que se va a quedar sin cumpleaños o que no puede hacer una fiesta de cumpleaños porque tiene que estar, confinado en la cuarentena? Pues a lo mejor nosotros somos más grandes y podemos relativizar y pensar, que no puede salir, que más da una fiesta de cumpleaños, ¿no? Pero realmente, ¿cómo percibe un niño de 5 años que no va a tener fiesta de cumpleaños? ¿Lo percibe igual que nosotros? Y aquí llegaríamos a la tercera parte. ¿Qué es lo que le sucede? ¿Por qué está la otra persona así? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está sintiendo, no? Entonces, empatizar es acercarnos a la emoción de la otra persona desde su perspectiva y con los conocimientos que tiene esa persona. Empatizar con un niño es fácil, es más difícil empatizar con los adultos, porque todos hemos sido niños de alguna u otra forma, pero cada adulto somos distintos. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué necesitamos entonces para ser empáticos? Además de observar, es muy importante lo que se denomina escucha activa. Y escucha activa es, como imagináis, algo más que oír, ¿no? No basta con oír, tenemos que además prestar atención. Si recordáis, lo vimos en memoria. Si la información la estás percibiendo, pero no le estás prestando atención, esa información no se registra. Si no se registra, no vas a poder almacenarla. Y si no la puedes almacenar, mucho menos vas a poder tenerla ahí para cuando la necesites. Escuchar a alguien activamente significa prestarle mucha atención. Y además no solo hay que prestarle atención, sino que además hay que demostrarlo. Mirando a esa persona a la cara, a los ojos y demostrarle nuestro interés. Porque aquí es importante que la persona se sienta escuchada. Y no nos sentimos igual de escuchados cuando la persona nos está mirando a cuando está viendo la tele, ¿no? También es importante
no interrumpir o adelantarnos, que vamos a tener muchas veces esa tentación. En la escucha activa vamos a dejar que la persona hable libremente, que nos cuente toda la historia que quiere contarnos. Y vamos a evitar tener esa tentación, o caer, mejor dicho, en la tentación de ya sé lo que me vas a decir. No, vamos a escucharla. Esa sería la primera parte de la empatía. Pero también hay otra parte, en la escucha activa, que va a requerir que el interés lo mostremos de una forma más activa, ¿no? Esa es la segunda parte de la escucha. La parte activa viene porque requiere de nuestra intervención, que le hagamos preguntas, que mostremos interés queriendo enterarnos bien de lo que nos está contando. Pero eso que tú me cuentas, ¿fue ayer o fue antes de ayer? ¿Pero tú ibas sola o ibas con otra persona? También dar feedback, ¿no? Hacer ver a la otra persona que nos hemos enterado. Podemos reformular lo que nos acaba de decir. Entonces lo que me cuentas es que te has enfadado con tu hijo porque pensabas que iba a venir a comer y al final no vino, ¿no? Es muy importante esta parte, porque así es cuando la persona verdaderamente va a saber que la hemos escuchado y nosotros vamos a saber si lo hemos entendido bien, porque a lo mejor nos dice, no, yo no me he enfadado por eso, yo me he enfadado porque no me ha avisado, me hubiera avisado, no hubiera habido ningún problema. Todo el mundo puede cambiar de planes, pero bueno, que me avise, ¿no? Son pequeños matices, pero importan. Y para llegar a empatizar necesitamos conocer estos matices, en la percepción de la otra persona y en lo que siente la otra persona. Las habilidades sociales serían el último campo que nos queda, ¿no? De esos 4 hemos visto la autoconciencia, hemos visto la autorregulación, la empatía, que la acabamos de ver, y ahora serían las habilidades sociales, que es la más extensa, ¿no? De los 4 campos es el más extenso porque abarca, fijaros, todos los comportamientos que nos permiten relacionarnos adecuadamente con otras personas y movernos en un entorno social. Entonces, amplísimo. Vamos a ver aquí, bueno, algunas pinceladas de las habilidades sociales que más nos pueden ayudar. La escucha activa, por ejemplo, que acabamos de ver, no deja de ser una habilidad social. Lo que pasa es que está muy ligada a la empatía, por eso la hemos visto hablando de empatía, ¿no? Bien, pues vamos a verlas. Hablar de habilidades sociales es hablar de habilidades de comunicación. Porque, bueno, al fin y al cabo, ¿cómo nos relacionamos con otras personas si no es a través de la comunicación? Entonces vamos a hacer una pequeña parada aquí, ¿no? Para hablar de los estilos de comunicación. ¿Qué son los estilos de comunicación? Bueno, pues resulta que cuando los especialistas empezaron a estudiar cómo era la comunicación humana, lo que hallaron era que todas las personas tendemos, por regla general, a comunicarnos de una determinada forma. Y esa forma podría ser de 3 tipos distintos, ¿no? El primer estilo que identificaron era el estilo agresivo. Son aquellas personas que cuando se comunican tienden a imponer su postura, su punto de vista a los demás. Tienden a imponerse. Después tenemos a las personas con un estilo de comunicación inhibido, que aquí sería todo lo contrario. La persona no es que no imponga su postura, sino que evita por todos los medios conflictos, con lo cual la postura que se impone es la del otro. Y después tendríamos el estilo asertivo, que es el estilo intermedio. Es el ideal, por así decirlo. ¿Por qué? Porque una persona asertiva no impone su postura, pero sí la manifiesta. Y no deja que los demás impongan su postura, pero sí escucha cuál es la postura de los demás, con lo cual es más fácil llegar a un acuerdo, ¿no? Además, las personas asertivas, curiosamente, son las que consiguen con más frecuencia lograr sus intereses, y además lo hacen manteniendo buenas relaciones con los demás. Porque las personas que tienen un estilo de comunicación agresivo, es verdad que con frecuencia también consiguen lo que quieren, pero a un coste alto. No sé si tenéis en mente alguna persona que se comunique de manera agresiva. Y es verdad que muchas veces sí consiguen las cosas, pero ¿cómo se quedan las personas de al lado, no? Muchas veces, pues, bueno,
tiene conflictos, o a lo mejor no tiene conflictos directos porque da con personas que tienen un estilo de comunicación inhibido, pero sí puede que las ofenda, que las moleste y que ni siquiera se dé cuenta. Y también tendríamos el estilo inhibido, que lo que sucede es que, al contrario que el agresivo, sí mantiene buenas relaciones con los demás, porque es muy difícil que una persona con un estilo de comunicación inhibido ofenda a otra, pero también es difícil que consiga lo que quiere, porque ni siquiera lo ha manifestado nunca, en voz alta. Y esa sería la clave, ¿no? Lograr la asertividad. La asertividad que de manera natural hay algunas personas que lo tienen porque lo han aprendido así desde pequeñas, pero la mayoría de nosotros pues tenemos que trabajárnosla y tenemos que recurrir a estrategias que nos ayuden. Pero antes de entrar en las estrategias, vamos a ver con un poquito más de detenimiento cómo son estos estilos de comunicación, ¿no? Vamos a ver las características. Vamos a ver las características de estos tres estilos de comunicación, ¿no? El estilo de comunicación agresivo, la persona toma una postura intimidatoria, invade el espacio del otro, se echa encima. Además, suele tener la cabeza alta, la mirada fija, penetrante, habla en voz muy alta, haciendo mucho énfasis. Mueve también mucho los brazos, las manos, porque ocupan mucho espacio. Aquí la clave es la ocupación del espacio, sobre todo el espacio del otro, para hacer que el otro se sienta intimidado, ¿no? Además, son muy frecuentes en las personas que tienen un estilo de comunicación agresivo usar expresiones como deberías, tendrías que, ten cuidado con, porque las personas agresivas les gusta decir a los demás cómo tienen que comportarse. Bueno, es una característica más de este estilo. Después, en la comunicación de tipo inhibido, normalmente las personas que se comunican así pues adquieren posturas encogidas. Si en el estilo agresivo la persona ocupaba mucho espacio, aquí es lo contrario. La persona ocupa muy poquito espacio. Normalmente tienen la cabeza hacia abajo, miran también hacia abajo, como si les diera miedo de levantar la cabeza y qué es lo que se va a encontrar al hacerlo, ¿no? Al hablar, hablan con voz baja, son frecuentes los titubeos, las dudas, el hablar con frases entrecortadas. Y los brazos y las manos pues vemos que están prácticamente inmóviles, no se mueven. Es bastante frecuente el que utilicen expresiones como quizás, a lo mejor, sobre todo cuando van a proponer algo, ¿no? Esto no es importante o no quiero molestar. Son personas que tienden a ocupar muy poco espacio, a llamar muy poco la atención y a procurar no moverse y no hablar por no ofender. Sería la expresión. Estamos hablando siempre de los polos. Lógicamente, la mayoría de las personas no nos encontramos ni en un polo ni en otro, sino tenemos una mezcla, ¿no? Pero para que veamos claramente cómo se definirían esos tres estilos. Después nos quedaría el estilo asertivo. En el estilo asertivo, en la comunicación asertiva, la persona adopta una postura relajada, la mirada es directa, aunque no es intimidatoria, la voz es modulada, depende del momento, cambia la entonación, el volumen de la situación y se mueve, pero con movimientos relajados. No ocupa más espacio del que tiene que ocupar, pero tampoco se cohíbe para hacerlo. Las expresiones son expresiones en primera persona. Opino, siento, quiero. Y también en segunda persona, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? ¿Cómo lo ves? Porque siempre está llamando al interlocutor, quiere saber su opinión, busca continuamente su cooperación y a la vez expresa su propia postura. ¿Cómo podemos desarrollar entonces la asertividad? Porque hemos dicho que había algunas estrategias, ¿no? Para fomentarla, pues vamos a ver estas estrategias, algunas de ellas por lo menos.
La primera sería el uso de mensajes yo. ¿Y eso qué significa? Pues eso sería, en primer lugar, hablar en primera persona. Yo quiero, yo siento, yo deseo. Que parecerá una tontería, pero esto nos ayuda, por un lado, a no hablar con mensajes tú. Tú tienes, tú sientes, tú quieres, tú lo que quieres es. Porque ahí lo que hacemos es intentar adivinar el pensamiento del otro, poner en el otro palabras nuestras. No. Eso nos va a llevar a conflictos, nos va a llevar a un estilo agresivo. Es mejor hablar siempre en primera persona. Bueno, mi postura es esta. Desde aquí partimos y a partir de aquí empezamos a construir, ¿no? Yo quiero, yo siento, yo deseo, yo necesito. Esos serían los mensajes yo. Y es una característica esencial de la asertividad, de la comunicación asertiva. Después tendríamos la escucha activa y la empatía, de la que hemos estado hablando antes, que es la que nos va a acercar a la postura del otro. Con los mensajes yo manifiesto mi postura y mediante la escucha activa y la empatía conozco cuál es la postura del otro. El disco rayado se llama así porque es una técnica muy concreta que lo que nos ayuda es a conseguir de manera asertiva decir que no a la otra persona cuando queremos decir que no. Porque no sé si os ha pasado alguna vez, pero hay muchas personas que dicen que sí cuando quieren decir que no. Porque no quieren ofender a la otra persona, les cuesta mucho negarle un favor o defraudar sus expectativas y entonces pues caemos. Entonces, ¿qué nos ayuda a decir que no a la otra persona sin resultar agresivos, sin hacerle daño y manteniéndonos en nuestra postura? Pues el disco rayado es una técnica fantástica para conseguir esto. ¿En qué consiste? Consiste en decir exactamente las mismas palabras. Vamos a verlo con un ejemplo que se ve más claro. Vamos a imaginar que ya salimos de este estado de cuarentena, que ya volvemos a la normalidad y un día llaman a nuestra puerta un vendedor que nos quiere vender, ¿qué te digo yo a ti? Pues una colección de ollas y sartenes. Y tiene una promoción fantástica y, bueno, o mejor, una Thermomix, ¿no? Sí, una Thermomix, que puede ser ahora más realista, ¿no? Llama a nuestro timbre y nos quiere ofrecer la Thermomix, vale. Y ahora nosotros, pues bueno, como no queremos ser descorteses, le abrimos la puerta, la escuchamos, aplicamos escucha activa, le escuchamos empáticamente y ahora nos pregunta porque quiere saber si la vamos a comprar, si nos interesa. Entonces aquí podemos caer en la tentación de poner una excusa. Ay, no, yo es que perdona, pero estas decisiones las toma mi marido, yo no puedo, o al contrario, ¿no? Esto es mi mujer la que lo lleva, yo no te puedo decir. O mira, ahora no puede ser porque no está la cosa bien de dinero y no puede ser. Peligro de dar una excusa. Pues que cuanto más datos demos, más datos tiene el otro para argumentar. Si le digo, no, es que esto lo lleva mi marido, bueno, ¿y a qué hora vuelve su marido para hablar con él? Si le digo, es que no tenemos dinero, bueno, si esto no es dinero, esto tenemos nosotros ahora un programa fantástico de que lo vamos aplazando y por 1 euro al día, que usted no se da cuenta, eso ni un café, lo va pagando y cuando se quiera dar cuenta ya tiene todo pagado y tiene su Thermomix fantástica. Entonces nos desarman. Si le damos un argumento, nos lo van a contraargumentar porque además son vendedores, son comerciales, están entrenados para eso. Es más fácil, más sencillo con el disco rayado, que directamente con pocas palabras, mensaje breve, corto y conciso, le decimos, no, gracias, no me interesa. Y entonces, claro, nuestro comercial no se va a dar por vencido, ¿no? Él va a contraatacar y va a decir, pero ¿cómo que no? Pero si esto es fantástico porque además va a tener la comida, usted se despreocupa y queda muy bien, ¿no? ¿Ha visto a las vecinas cómo tiene? Nosotros podemos entrar al trapo y contestarle a lo que sea que se esté inventando en ese momento.
O podemos mantenernos firmes, usar la técnica del disco rayado y decir exactamente con las mismas palabras: no, gracias, no me interesa. Si es un buen comercial, va a seguir insistiendo, porque los buenos comerciales están entrenados para eso. Y nos va a decir: pero ¿está usted segura? ¿No ve que esto es una gran oportunidad? Y nos va a soltar su discurso. Pero si nosotros nos mantenemos con el disco rayado, igual que el disco rayado, nos quedamos en la misma pista y volvemos a decir: esto es importante, exactamente lo mismo, con las mismas palabras y con nuestra mejor sonrisa: no, gracias, no me interesa. El comercial se va a dar cuenta que está dando contra un muro, de que aquí no hay nada que hacer, y por muy buen comercial que sea, por muy insistente que sea, va a saber ver que ha perdido la batalla y nos va a decir: pues muchas gracias por su tiempo, buenas tardes. Y se va a ir sin sentirse ofendido, sin sentirse atacado, sin sentir que ha perdido el tiempo y sin habernos colado la Thermomix, porque no la queremos. Ese es el disco rayado. Es una técnica muy concreta que nos sirve para decir que no y mantenernos en nuestra postura cuando tenemos delante una persona muy insistente. Hay otras. Por ejemplo, también tenemos el banco de niebla. Esto cuando estamos en una discusión o alguien está intentando buscarnos las cosquillas, está intentando, que cedamos, o sobre todo esto funciona muy bien con las personas con las que estamos acostumbrados a discutir, ¿no? Y saben por dónde podemos ir, y saben cómo vamos a reaccionar, saben lo que nos molesta, y están esperando que contestemos de una determinada forma, que entremos al trapo, y en ese momento, en vez de decir lo que ellos están esperando, pues decimos: sí, es verdad. Y claro, la otra persona se va a quedar totalmente desconcertada. Espérate, que no, mi madre no me está discutiendo, que me está dando la razón. Y entonces vamos a conseguir ese efecto de banco de niebla, que la persona se va a sentir confundida y va a bajar las armas y se va a relajar. Y una vez que la tenemos confundida, porque en vez de el muro con el que esperaba chocarse se ha encontrado con un sí, es verdad, ya nosotros le metemos la segunda parte. Sí, tienes razón, lo que dices es verdad, pero no me apetece. O cualquier otra cosa. Pero ya le hemos metido antes el sí, ya la otra persona se piensa que nos ha convencido. Y entonces ganamos ese tiempo tan necesario para que las emociones bajen y se relajen, ¿no? Es una técnica muy buena, sobre todo para evitar seguir escalando en una discusión. Y hay más técnicas, más estrategias que nos sirven en determinados momentos, ¿no? Porque son muy concretas y nos pueden ayudar en un momento dado a llevar la situación. Luego seguramente en la siguiente sesión, sino la última, quizás nos dé tiempo de ver algo de esto. Pero lo más importante de todo, más importante que aprender a usar mensajes yo, a tener la escucha activa y la empatía, que son muy necesarios, igual que los mensajes yo y estas técnicas concretas, lo más importante para llegar a comunicarnos de manera asertiva es tener muy claro cuáles son nuestros derechos y que están a la misma altura que los derechos de las otras personas. Como casi todo en este taller, muy sencillo de decir, muy evidente si se ve desde fuera, pero a la hora de la verdad, de aplicarlo en la práctica, los derechos asertivos que se llaman, que son los que tenemos todas las personas y que nos ayudan a comunicarnos de una forma equilibrada con los demás, muchas veces nos cuestan tenerlos en mente y sobre todo defenderlos, ¿no? Vamos a ver ahora cuáles son esos derechos. Si no todos, una parte importante. Ahora quería proponeros una cosa. Mientras yo os voy comentando estos derechos asertivos, que los voy a ir diciendo uno a uno, me gustaría que pensarais si estáis de acuerdo con este derecho, con que tenéis derecho a lo que estamos diciendo, y hasta qué punto os cuesta o no trabajo
ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica, defenderlo o respetarlo en otra persona, porque valen para nosotros, pero también valen para los demás. ¿Vale? Y, el ejercicio sería eso, pensar en hasta qué punto estamos de acuerdo con ellos y hasta qué punto los defendemos realmente, los ponemos en práctica, y os animaría a intentar encontrar entre los que voy a dar aquí en esta lista algunos que os cuesten un poco más de trabajo. Que os cueste más trabajo defenderlo o que os cueste más trabajo llevarlo a la práctica, ¿no? Vamos a verlo uno a uno. El primero sería derecho a ser tratado con respeto y dignidad. Este es bastante universal, ¿no? Yo creo que al menos en teoría estamos todos de acuerdo en que esto debe de ser así. Es un derecho que tenemos todos inalienable. Después tendríamos el derecho a experimentar y a expresar mis propios sentimientos. Y aquí ya quizá nos metemos en más complicaciones. Porque mis sentimientos a veces pueden estar de acuerdo con lo que se espera de ellos, pero a veces no. ¿Y qué pasa en esas ocasiones cuando no siento lo que yo creo que tendría que sentir o que los demás esperan que sienta? ¿Me doy el derecho de experimentarlo? ¿Me concedo esa opción y puedo expresarlo libremente? Derecho a tener mis propias necesidades, y ahora viene lo difícil, y que esas necesidades sean tan importantes como las de los demás. ¿Pongo mis necesidades al mismo nivel que las necesidades de los demás? ¿O es más importante lo que los demás necesitan que lo que necesito yo? Más importante lo que necesitan mis hijos, mis padres. Pensar si a algunos cuesta trabajo eso. Derecho a rechazar peticiones sin tener que sentirme culpable o egoísta. ¿Cómo se nos da esta? ¿Me siento mal si alguien me pide un favor, una petición, y le digo que no? ¿O me siento en la obligación de hacer todos los favores que me piden? ¿Son malas las personas que dicen que no a un favor? Derecho a pedir lo que quiero, concediendo a la otra persona el derecho de negármelo, ¿no? ¿Tengo derecho a pedir lo que quiero? ¿Y lo hago? Derecho a decidir qué hacer con mi propio cuerpo, tiempo y propiedad. ¿Cómo llevamos este derecho? ¿Nos sentimos libres? ¿O sentimos que tenemos que dar explicaciones acerca de lo que hacemos o dejamos de hacer? Derecho a cambiar de opinión. A no estar esclavos de mi primer pensamiento o de lo primero que dije. Bueno, antes pensaba eso, pero ahora ya no lo veo igual. ¿Cuesta trabajo? Derecho a cometer errores y a ser responsable de ellos. Como vemos que aquí siempre los derechos asertivos tienen dos caras. Derecho a decidir si satisfago las expectativas de otras personas o si me comporto siguiendo mis intereses, siempre que no viole los derechos de los demás. ¿Cómo llevamos este derecho? A decidir si satisfago las expectativas de otras personas, o sea, si hago lo que otras personas están esperando que haga, quieren que haga, o si me comporto conforme a mis intereses, a lo que yo realmente quiero. ¿Lo llevamos a la práctica? Siempre. Derecho a no saber algo y expresarlo. Nadie nace sabiendo, ¿no? Pero a veces nos sentimos mal por no saber, ¿no? E incluso, no sé si en clase os habrá pasado, como tampoco os he tenido delante, no sé si a alguno os da vergüenza hacer preguntas o si esto lo tenéis ya superado, ¿no?
Pero es verdad que a veces cuesta admitir que no se sabe algo o que no se ha entendido. Derecho a estar solo o sola cuando así lo escoja. No sé si os ha pasado, ¿no? Que tenéis familiares que a lo mejor no ven con buenos ojos que estéis solos, que os quedéis solas y que enseguida están buscando actividades para que hagáis o no, vente a vivir conmigo, yo me voy a vivir contigo. Bueno, fantástico. Si es lo que queréis, estáis de acuerdo, ¿no? Pero, bueno, ¿y si quiero estar solo? ¿Qué pasa? Derecho a hacer el ridículo. ¿Cómo llevamos esta? ¿Cómo llevamos el sentido del ridículo? Derecho a comportarme de forma que los demás no entiendan. Ah, yo es que no te entiendo, yo es que antes decía una cosa, ahora dices otra, ahora qué es lo que te pasa, no te entiendo. Bueno, no pasa nada, no tienen por qué entenderme. Con que me entienda yo, voy más que de sobra. Y así podríamos seguir, porque de hecho los derechos asertivos ocupan más. Pero bueno, una pequeña muestra, ¿no? Creo que con esto ya podemos hacernos una idea en el sentido en el que vamos. El reto sería ese. Os pregunto si hay alguno que os cueste especial trabajo, llevarlo a la práctica, o siquiera alguno con el que no estéis de acuerdo y digáis, no, es que esto, yo, ¿cómo voy a tener derecho a eso? Bueno, ahí queda esa reflexión. ¿Cómo se da a expresar sentimientos positivos? ¿Lo hacéis a menudo? ¿Decís a las personas que tenéis alrededor lo importante que son para vosotros o lo que las queréis? ¿Lo bien que os hacen sentir? A veces cuesta, ¿no? Incluso es curioso porque a veces tenemos más facilidad para enfadarnos, para mostrar nuestro enfado con las personas que nos rodean o incluso la crítica, que decir las cosas que nos gustan de ellas. Bueno, vamos a ver aquí algunas pautas para expresar sentimientos positivos que nos pueden ayudar a hacerlo y cuando lo hagamos, además, pues que tengan un mayor impacto. La primera sería comenzar por uno mismo, con los mensajes yo, que hemos dicho en la asertividad, ¿no? Que eran tan importantes en la comunicación asertiva. Los mensajes yo nos van a colocar en un nivel de mayor credibilidad. No es lo mismo decir tienes un pelo bonito a decir me encanta tu pelo. Si digo me encanta tu pelo, estoy hablando de mis gustos y eso a la persona le va a llegar más. Lo vamos a personalizar más. También es importante ser concreto. Y esto cualquier conquistador o conquistadora lo sabe, ¿no? No es lo mismo decir qué guapa eres o eres guapa que decir me encanta tu sonrisa o me encantan tus ojos. Lo segundo llega más, porque es más concreto y eso hace que sea más real, ¿no? Que suene a realidad. Hace más fácil que yo me lo crea y que me guste. Bueno, aquí también el ser sincero y honesto es un detalle importante. Más allá de consideraciones éticas, si lo que decimos no lo pensamos realmente, la persona se va a dar cuenta. Porque nuestra comunicación no verbal, que son los gestos, las miradas, todo lo que expresamos con nuestro cuerpo, no va a estar acorde con nuestras palabras. Y cuando hay una discrepancia entre lo que dice mi cuerpo y lo que dicen mis palabras, estamos programados muy sabiamente para creer lo que dice el cuerpo, no lo que dicen las palabras. Entonces la persona va a saber que no es sincero, o como mínimo va a desconfiar. Por eso es importante cuando digamos algo positivo elegir entre las cosas que realmente pensamos de verdad, ¿no? De esa persona. Ser claro y sencillo también ayuda. Porque a veces podemos perdernos, ¿no? Y divagar
en el mensaje porque, bueno, llevamos conociéndonos desde hace mucho tiempo o vamos a ser claros. Me encanta pasar tiempo contigo. Se me van volando las horas. Qué bien que seas mi amiga o mi amigo, ¿no? Me encanta ser tu amigo. Claro, sencillo, va a llegar mucho más, va a impactar mucho más que si nos perdemos en frases vacías. Y quería mandaros un ejercicio. Este ejercicio se usa mucho en terapia de pareja, ¿no? No es para que lo hagáis con la pareja, bueno, para que lo hagáis con quien queráis. Mi recomendación es, si estáis conviviendo con alguien, para que lo hagáis con esa persona. O si convivís con varias, pues para que elijáis a una y lo hagáis con ella. Sería sorprenderla haciendo algo positivo por ti. Esto lo que va a hacer es que pongamos nuestra atención en las cosas positivas. Os doy una semana de margen. Y en una semana intentar anotar en un cuaderno aquellas cosas bonitas que la otra persona hace por nosotros. Si estamos solos, no hace falta que convivamos con esa persona. Elegimos a alguien, un amigo, un ser querido, alguien con quien estemos en contacto, si no va a ser más difícil hacer el ejercicio. Y la consigna sería la misma, vamos a anotar cuando nos dice algo positivo. La primera es anotarlo y lo segundo es hacerle saber a esa persona que nos ha gustado eso que nos ha hecho. No sé, que ha llamado para preguntar por nosotros. Oye, pues me ha encantado que me llamen. Me ha sentado muy bien hablar contigo. Algo así, sencillo, con mensaje yo. Y se lo hacemos llegar a la otra persona. ¿Vale? Bueno, pues este sería el reto para toda una semana. Mi recomendación es que lo anotéis, pero bueno, si no queréis anotarlo, por lo menos cuando la otra persona, vamos a centrarnos en una, cuando esa otra persona haga algo positivo por vosotros, hacérselo saber. Que os ha gustado, que os ha sentado bien. Y a ver qué pasa, a ver si notáis algún cambio. Bueno, pues aquí ya llegamos al final de esta sesión. Ya vamos a ir acabando, con lo cual espero que hagáis los ejercicios y lo que os digo siempre. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, pues me escribís un correo o a través de David me lo hacéis llegar y ya vemos cómo lo vemos, ¿vale? En la siguiente sesión veremos también las distintas soluciones que hay al problema de los 9 puntos y seguiremos con la memoria, que no la hemos dejado olvidada, solamente aparcada. Y vamos a ir empezando ya a cerrar el taller, ¿no? A relacionar todas las cosas que hemos ido viendo y a ver cada vez más estrategias y menos cosas de teoría. Bueno, pues cuidaos mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Sed felices.